Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 16. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 16. Pasaje muy conocido, es un pasaje muy conocido y apenas vamos a mencionar 3 o 4 versículos. Pero vamos a tener esta lectura del capítulo 4 de Efesios, del versículo 1 al 16. Yo pues, dice así, preso en el Señor, dice Pablo, os ruego, es una petición, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Os ruego, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, sin excepción. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, regalos a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¡Qué pasaje, eh! ¡Puah! Es que cuando lo leemos tranquilamente suena de otra manera, ¿verdad? Yo os animo a que en casa, a lo mejor lo hacéis, y hablo por demás, que yo os animo a que leáis en voz alta. Probadlo. Las paredes os escucharán perfectamente, pero hacerlo en voz alta. Aunque alguien diga, o tu pareja a lo mejor diga, ¿qué te pasa? ¿Con quién hablas? No, estoy leyendo la palabra. O en momentos en los que en tu casa no hay nadie más, pues, o si estás solo normalmente, lee en voz alta, que eso va a ayudar. La vida cristiana no se trata de cumplir mandatos, sino de realmente conocer el amor de Dios, de conocer el amor, de enamorarse del Señor. Pero no solamente de enamorarse del Señor, sino de responder a ese amor. Porque si no somos unos egocéntricos a tope
y no estamos respondiendo a ese amor. Ser cristiano es conocer todo aquello con lo que Dios te ha equipado. Esta es un poco la idea de esta mañana. El Señor te ha equipado para cumplir la misión, que parte de esa misión tiene que ver con la unidad. Dios te ha equipado para que tú tengas tu identidad, para que vivas lo que eres realmente. ¿Y qué es lo que eres? Un hijo o una hija de Dios, que pertenece al cuerpo de Cristo. Ese es el concepto. Si eso fuera lo único que se tuviera que quedar en tu mente, en tu corazón, es que yo soy un hijo, una hija de Dios, que pertenezco al cuerpo de Cristo. Pablo nos dice todo esto, la lectura que hemos tenido, no para que seamos individualistas, sino hombres y mujeres que además de estar a lo mejor conectados emocionalmente o moralmente, de una manera personal, además de todo eso, Pablo lo que está diciendo es que somos parte, cada uno de nosotros, de un todo, como el toro Basilio ese que había por ahí. Somos parte de un todo. Y aunque es cierto que vivimos en un mundo cada vez más individualista, más aislado, ya muchas veces lo comentamos, ¿no? Con el tema de los móviles, ¿no? Ahí ves en cualquier, lo que sé, mesa de un bar, de un restaurante, un matrimonio, un grupo de personas, amigos, o en el instituto, y cada uno está con el móvil, ¿no? Y están conectados, pero de alguna manera están aislados, o estamos aislados cuando practicamos eso. Somos parte de un todo. Cristo mismo oró por nuestra unidad. Acordaos, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, no lo vamos a leer, Jesús intercede, ora al Padre precisamente para que sean uno, ¿verdad? ¿Os suena? Para que seamos uno, los discípulos. El amor de Dios solo se puede manifestar plenamente en un grupo de gente, porque si no sería imposible. Solamente el amor de Dios se puede manifestar en un grupo de gente que está unida por el Espíritu. Se manifiesta el amor unos a otros, porque es que sin ese carácter es que es imposible que eso ocurra, sin manifestar el amor. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo dice que habitan en unidad y cada uno tiene funciones diferentes, en una armonía perfecta. Y nosotros, los hijos de Dios, las hijas de Dios, debemos mantener esa unidad. Pertenecemos a un solo cuerpo, Aunque aquí en la tierra cada uno tenga apellidos diferentes, no me refiero a los tuyos o a los míos, sino a veces en grupos de iglesias somos unos bautistas, el otro asambleas de hermanos, otros pentecostales, etcétera, etcétera. A pesar de todo eso, somos un solo cuerpo. Pero cuando se trata de un lugar local, como es el nuestro, una congregación local, todavía ese concepto todavía es más intenso. Pablo, por lo tanto, cambia aquí, y él dice, os ruego, cambia nuestra responsabilidad individual que tenemos con Dios, lo cambia, o lo amplía, mejor dicho, a nuestra responsabilidad colectiva. Y para eso Dios nos ha equipado para esta tarea. No nos ha pedido nada, no nos va a exigir nada que no nos haya dado antes. Efesios capítulo 4, que hemos leído, versículo 7, ahí vamos, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Cada uno de nosotros fue dada la gracia. Todos, dice, a cada uno, a todos. Cristo nos ha repartido, nos ha dado de su gracia, un don, como hemos recordado, un regalo inmerecido, que no nos merecíamos. Pablo nos está diciendo que Dios
ya ha derramado sobre los que hemos creído su gracia transformadora. Lo dice, lo repite una y otra vez. Y esa gracia está disponible en cada creyente. En cada uno de nosotros, esa gracia, aunque no la entiendas bien, aunque no percibas de manera física o visual, esa gracia ha sido derramada en cada uno de nosotros. Si verdaderamente has entendido que tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, debes saber y creer que Cristo te ha equipado. Te ha equipado, te ha dado los recursos, ha derramado su gracia sobre ti. Por eso no hay excusa, no nos podemos engañar. Cristo no te mandó a la guerra sin un fusil o sin un bazooka. A la guerra espiritual no te ha enviado, a esta guerra en la que vivimos, no te ha enviado sin equipamiento. No te ha enviado a escalar una montaña sin llevar realmente una buena mochila, un buen equipaje, un buen ropaje. Si el Señor te ha enviado, te ha reconocido, te reconoce como hijo de Dios, te ha equipado también. Así que tienes todo lo que se requiere para andar en humildad, en mansedumbre, en paciencia. Tienes todo lo necesario para ser un soporte de ayuda con aquel que es más difícil de soportar. Y lo sé por experiencia, porque yo no soy fácil de soportar. Pero el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, nos ha equipado de esa gracia, de esos dones, de esos regalos, para que ese contexto de unidad, que es el tema principal, ese contexto de unidad sea auténtico. Su gracia es multiforme, es maravillosa, ha repartido todos esos dones y con todo eso su propósito es que andemos, crezcamos, enriquezcamos el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo? Enriqueciéndonos unos a otros, sirviéndonos, amándonos, con ese don especial, con esa personalidad que Dios ha puesto y pone en nosotros. Porque, a fin de cuentas, no se trata de ponernos medallas, nadie, sino de poner la medalla al único que se la merece, que es Cristo. Pablo, hemos leído antes con los niños este capítulo un fragmento del capítulo de 1 Corintios, capítulo 12, ¿no? Y podríamos haberlo seguido leyendo, no lo vamos a leer ahora. Pero el cuerpo de Cristo es tan diverso, es tan variado. Una mano no se parece en nada a un ojo, pero en función y en propósito todo tiene importancia. Cada parte de nuestro cuerpo es importante, ¿verdad? El ojo le dice a la mano, coge aquello y lo sujeta, pero la mano no le puede decir al ojo, sujeta aquello, ¿verdad? Cada parte tiene su función. Cada uno de nuestros miembros, con toda su diversidad, hace su trabajo con un mismo propósito, que funcione el cuerpo. ¿O no es así? Lo que pasa es que no somos tan conscientes de eso. Muchas veces no somos conscientes de lo grandioso que es de lo importante que es nuestro cuerpo, excepto cuando nos caemos o cogemos una enfermedad o nos resfriamos fuerte. Por cierto, Encarna y Marcelo están con un resfriado, Marcelo sobre todo, está en cama con fiebre y un gran resfriado. Y así algunos de nosotros o de vosotros habéis estado o estáis, no sé. Bien, Pablo menciona en Efesios capítulo 4, versículo 7, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, y aquí viene, dice, bueno, ¿hasta cuánto me ha dado Dios de esta gracia? Y fijaos lo que dice Pablo.
Cada uno, versículo 7, cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Porque una cosa es tener el equipo necesario, con lo que te ha equipado, y otra cosa muy diferente es saber utilizar el equipo. Es decir, Dios me ha dado la gracia, Dios me ha dado todo, pero lo sé manejar, lo sé trabajar, lo estoy aplicando, porque la iglesia esta y todas, es un ser vivo. Es un ser vivo donde todos y cada uno de nosotros trabajamos o debemos de trabajar con el propósito que aquí queda explicado claramente. El Señor Jesús dijo en una ocasión, es un versículo que también lo hemos mencionado en Mateo capítulo 20, versículos del 25 al 27, dice el Señor, no hace falta que lo busquéis, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorearán de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, ¿verdad? Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Dice el versículo el 4:12, dice, a fin de perfeccionar a los santos, utiliza esta palabra, porque somos capacitados para servirnos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ministerio es servicio. Perfeccionar. Tiene que ver con ajustar una máquina. Esta idea de perfeccionar es como ensamblar. Ahora ya los relojes ya no son así, son digitales, ¿no? Pero todavía. Y sobre todo aquellos que valen varios miles de euros, todavía son digitales. ¿Cómo? Bueno, llevan un engranaje ahí increíble, ¿no? La idea de perfeccionar es ajustar ese engranaje, ensamblar las piezas, llevar adelante la plena restauración de todos y cada uno de nosotros. En otras palabras, los dones, los regalos, las operaciones que el Señor imparte, las tareas que Él establece para su iglesia, tienen como objetivo, sobre todo, restaurar, dejarte lista, preparada para que tú y yo podamos servir a los hermanos y para que esos hermanos que reciben el servicio puedan servir a otros. Por eso, en otro momento, Pablo habla a Timoteo, le dice, lo que has oído de mí ante tantos testigos, oye, esto tienes que enseñar a otros para que esos enseñen a otros. Porque esto es una cadena de servicio, una cadena de darse. Para eso existe la iglesia, para eso existen los ministerios, para eso estamos dando la paliza desde hace ya unos cuantos meses sobre el tema de diaconías y todavía eso está digiriéndose. A ver qué pasa, Fernando. Bueno, todo eso tiene que ver con servicio para ayudarnos a equiparnos, porque el Señor nos ha equipado. Es un proceso sencillo, pero parece ser que es una gran piedra para muchos. Tú naces de nuevo, has nacido de nuevo, desde el momento en que has creído en Cristo, creces, debes de ir creciendo, alimentándote de la palabra, pero en ese proceso hay una continua restauración, porque el viejo hombre que tantas veces mencionamos todavía está dando la lata. Y lo que desea el Señor es que seamos, cuando dice perfecto, la palabra perfecto, lo he dicho muchas veces, lo recuerdo otra vez, la palabra perfecto tiene que ver con madurez. Así que cuando uno recibe ese regalo, ese don, esa gracia de Dios, precisamente es porque el cuerpo de Cristo en el cual nos hemos sido injertados tiene propósito, tiene meta. ¿Y hasta dónde debemos crecer?
Pues dice Pablo, capítulo 4 de Efesios, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esa es la meta, que todos lleguemos al pleno convencimiento, a la convicción, a la confianza en nuestro Dios y Salvador, que hemos estado recordando, que Él es fiel, que es confiable, que gracias a Él podemos vivir en comunidad y gracias a esa obra podemos tener la capacidad de entregar nuestras vidas por completo, incluso muchos, a morir por este Cristo y por esta Iglesia. Y entonces tienen que haber cambios sobre lo que es importante. Cristo es el único que ha de ocupar el primer lugar. Jesús decía, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, cosa que está muy bien, ¿verdad? Pero dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y Jesús enfatiza que sí, es importante todo lo que habla la palabra de Dios, pero el centro sigue siendo Cristo. Jesús decía, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre, coger una cosa, un objeto, como si fueras tú el objeto. Dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. ¡Qué grande! ¡Qué tremendo! El que me ama, mi palabra guardará. Y entonces el Padre vendrá y hará morada con Él. Y como estamos recordando estos días en los estudios, y el Espíritu Santo viene a morar también en el creyente. Tremendo. Es tremendo. Pero también dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Qué importante es el amor. La unidad de la fe solo la podremos tener cuando estemos en la palabra de Dios y la conozcamos. Y es la mayor responsabilidad de nosotros, los que estamos al frente, los que estamos sirviendo, junto con los ministerios, cada creyente, absolutamente cada creyente, tenemos que transmitir esta verdad en nuestras propias vidas. Dice, también hemos leído en capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. De esto se trata el cristianismo. De esto, de conocer a Cristo. De conocer a Cristo. No se trata de nosotros. No se trata de la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona. No se trata de mi historia evangélica. No se trata de si he pasado por otras iglesias antes o qué. No, no, no. De lo que se trata es de conocer a Cristo. Se trata de Cristo. ¿Te das cuenta que el Señor nos ha capacitado para todo esto? No es automático, ni es suficiente con la asistencia a los cultos, ni seguir a predicadores en las redes sociales. Esto requiere de voluntad, requiere de decisión. Por eso no hemos de dejar de hablar la palabra de Dios hasta llegar a la meta, hasta llegar a la meta. ¿Su propósito cuál es? Lo hemos leído. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y dice, capítulo 14, explica, ¿todo eso por qué o para qué? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Seremos niños eternos como Peter Pan. ¿Conocéis o habéis leído o habéis visto alguna película o leído la historia? El eterno niño, ¿no?
Qué bonito cuando tenemos a estos niños preciosos, sobre todo los más pequeñitos, los más pequeñites. Uy, no me sale la palabra, pequeñitos. Qué bonitos son, qué graciosos, cuando tienen 2 años, incluso cuando tienen un berrinche, hasta nos parece, fíjate, le quitamos importancia al berrinche. Pero cuando empieza a tener ya es un adolescente, con 14 o 15 años, con el mismo berrinche, ya no te gusta tanto. Y cuando ya tienes 20, 40, 50 años, lo que en principio parecía muy, muy simpático, empieza a ser patético y además te causa dolor. Y hay algunos que mueren, tristemente, mueren así, como niños inmaduros. Pablo habla no solo de un niño inmaduro, sino además dice, para que no seáis niños fluctuantes. ¿Qué es un fluctuantes? No importa que tengas 20 años o 50, como algunos casos que aquí tenemos, que tenemos muchos años de cristiano. Cuando dice fluctuantes está haciendo un retrato de personas que no tienen realmente convicciones espirituales, que muchas veces son guiadas por emociones y no tienen control de su dominio propio. Hoy te hablo, mañana no te hablo. Hoy el mundo es de color de rosa, mañana es gris. Hoy Cristo lo es todo y mañana vivo como un incrédulo. Esa es la idea fluctuante, ¿no? Esa es la idea fluctuante. Y si eso ocurre, advierte Pablo que son llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Somos presa, podemos ser presa de engaños. Hay evangelios falsos, hay predicadores falsos, maestros falsos, hay un cristianismo falso. Pablo dice que un creyente tiene que ser maduro, que esté firmemente anclado en la palabra, para que jamás sea engañado por este tipo de falsedades. Así que, por eso, lo sabemos muy bien, un miembro enfermo del cuerpo enferma todo el cuerpo. Le estaba diciendo a Marina el otro día, ayer mismo, ¿no? Sin darme cuenta, pues una tontería, ¿no? Al coger de la nevera una bolsa de un queso, me hizo un pequeño corte aquí, una tontería, pero me está molestando. Y me tengo que poner aloe o lo que sea. Y si nos pasa algo más serio, todavía peor. Que se lo digan a Kima con lo de la mano. Todavía está en rehabilitación. Y si tenemos una enfermedad todavía más grave, nos afecta todo el cuerpo. No somos un club social donde nos llevamos genial, donde todos somos muy guapos, muy simpáticos, pero somos los escogidos de Dios. Y esto lo estábamos comentando el otro día, somos escogidos de Dios. No nosotros nos hemos escogido mutuamente. Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no tiene la verdad, Jesús no tiene la verdad. Jesús no conoce la verdad. Él es la verdad. Él es la verdad. Y Él es la fuente, por lo tanto, del amor. Y estamos leyendo y sabemos, ¿no?, que Cristo es la cabeza del cuerpo. Por lo tanto, Cristo es el que debe ocupar el centro. Y debe ser cabeza no solamente de la Iglesia, porque lo es por derecho, sino también cabeza en nuestras propias familias. Dice Efesios 4, versículo 16, dice de quien, y aquí vamos ya acabando, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Estoy diciendo que Cristo es fuente de todo. Él es quien nos organiza, nos unifica, nos compacta,
nos impulsa, nos instruye, nos capacita Cristo, nos da poder a través de su Espíritu Santo, dándonos de su carácter como modelo, como ejemplo, transformándonos a su imagen y semejanza, edificándonos en amor. Eso es lo que está haciendo Cristo. Nos ha equipado con todo eso. Y dice todo el cuerpo, no una parte, no una parte. A veces algunos de nosotros podemos tener mejor, yo qué sé, las piernas, vale, la cabeza, pensamiento, ¿no? Podemos tener una... Pero la visión de Cristo es todo el cuerpo. Es decir, todos estamos incluidos. La Iglesia cuenta contigo, porque la Iglesia lo somos todos, no para que pongas tu granito de arena, no, tú tienes rocas, porque el Señor te ha equipado, como a mí. No se trata de, bueno, pues aporto algo, no, aportamos todo lo que somos, porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Cristo se ha dado a sí mismo por ti, para ti. Y se ha regalado a cada creyente, se ha dado, lo ha dado todo. Hermanos, hay carne en estos pensamientos y espero que lo podamos digerir. El resultado de todo esto, ¿qué es? La conclusión. Podemos seguir hablando mucho acerca de esto y lo seguiremos haciendo seguramente. Pero a nosotros nos toca hacer cohesión, intencionalmente, poner al servicio de la Iglesia todos estos dones, los ministerios, dados por Él, bien coordinados, compactados, caminando hacia un mismo propósito, una misma esperanza, como hemos leído, una fe, un Señor, un bautismo, un Dios y Padre por todos y para todos. Cada uno de nosotros somos coyunturas. Esta es la imagen que Pablo lo está reflejando, que el Espíritu Santo le mostró. Todos y cada uno de nosotros somos coyunturas que andamos en unidad, pero en diversidad. No significa que todos pensamos igual y tenemos el mismo carácter, no, pero sí en unidad. Juntos formamos un todo, somos un solo cuerpo. No nos ve de otra manera Dios. Los dones, los recursos espirituales, la provisión del Espíritu Santo que estamos mencionando y hablando estos días, especialmente los martes. Espero que vengas el martes para escuchar o que te conectes, porque es importante la persona del Espíritu Santo. Y si eres irresponsable, el hecho de ser irresponsable ante todo esto no solo afecta a tu vida, que es importantísimo, afecta a toda tu familia, afecta a todo el cuerpo de Cristo. Lo sabemos perfectamente. Cuando alguien se duele, cuando un miembro de tu cuerpo, como hemos dicho, deja de moverse. Yo estuve en mi juventud, que tuve varias operaciones, una pierna, estuve varios meses ahí con la pierna tiesa. Luego, para volver otra vez a que funcionase la pierna, los músculos, y eso que malo sabe bien, ¿no? También con la mano, ¿no? Los músculos son tontos, se olvidan de su función, hay que trabajarlos. Cuando algo duele de tu cuerpo, hay que trabajarlo. Lo mismo pasa con la Iglesia. Dios edifica su Iglesia en amor, y el amor implica creyentes sirviéndose los unos a los otros, por amor. Mientras no nos decidamos a formar parte activa del cuerpo de Cristo, pensamos que, bueno, como no se ve el apéndice ese, que a veces algunos nos han operado de apendicitis, o como no se ve aquella glándula o aquella parte del cuerpo, como no se ve, no pasa nada. Como no se me ve, no pasa nada. Sí, cada uno de nosotros somos importantes para el Señor. Mi obediencia afecta al igual que mi desobediencia. Afecta a todo el cuerpo, a todos los que me rodean. Por eso no vamos a crecer
ni individualmente, ni como iglesia, si no tenemos esa conciencia de que somos un solo cuerpo. Yo sé que muchos de vosotros tenéis esa conciencia. Pero esta es la parte del ruego de Pablo. Os ruego, dice, preso en el Señor, os ruego, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Señor Jesús decía, Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Os quiero leer para acabar. Hace como casi 140 años, un predicador muy conocido, predicador bautista, como fue Spurgeon, Charles Spurgeon, al final de uno de sus sermones, estaba hablando de la autoridad de Cristo en el creyente, y al final de uno de sus sermones decía estas palabras, y con esto acabo. Voy a pedir a los miembros de alabanza, por favor, pasad aquí mientras leo esto. Decía así: si hemos creído en Jesús, tengamos aún más confianza en Él. Pienso que lo que tenemos que hacer es creer en Cristo, de tal manera que seamos sus siervos obedientes. Si Él dice, vayan, vayamos. Si Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, vengamos a Él. Si Él dice acerca de cualquier trabajo, haced esto, hagámoslo. Y si en vez de ordenarnos hacer algo, nos manda que le creamos, acudamos y creámosle, porque este será nuestra sabiduría y esta será nuestra felicidad. Este será nuestro cielo, ser los siervos obedientes de aquel que es el gobernante de todo. Dios ha decretado que esto será su gloria. Él lo ha colocado en su trono. Si ustedes eligen ser sus enemigos, lo elegirán para su propia destrucción. Pero si vienen y se inclinan ante Él y son sus siervos, encontrarán que el cielo y la tierra estarán esperando a su espalda para bendecirlos. El Señor nos llama a seguirle, a formar parte, a vivir intensamente lo que somos, el cuerpo de Cristo. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?